Dios os bendiga a todos con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Aquí otra vez os habla el pastor José Luis desde Barcelona, España. Y quiero agradecer a aquellos que vienen acompañando los estudios, que puedan realmente ser bendecidos. Intento hacer aquello que creo que es lo mejor, lo que sé, y pido a Dios que me dé sabiduría para poder seguir haciendo estos estudios. Principalmente este estudio que es tan importante, porque ahí muestra todo el proceso y el plan de Dios para que nosotros fuésemos rescatados y para que la restauración de todas las cosas pudiese ser llevada a cabo. Terminamos el estudio pasado hablando del el gran problema, el gran conflicto que existió, donde parte de este universo que Dios ha creado perfecto fue echado a perder, un tercio para ser más exacto, y, y ahora empieza Dios a preparar todo el plan, porque hasta este momento el hombre no había entrado en escena, pero ahora Dios empieza su plan para poder restaurar todo aquello que se había destruido. Dios no quiere que las cosas estén destruidas. Dios es vida, Dios es paz, Dios es misericordia, Dios es amor. Y partimos de esta premisa y sabemos que Él lo que quiere es restaurar todas las cosas. Entonces Dios ahora prepara su plan. Bueno, ya estaba en su mente, ya estaba hecho, pero de cualquier manera lo empieza a poner en acción. Como dije en el estudio pasado, el gran problema que existió fue que el tiempo entró. El tiempo es el que marca un inicio y un final. La eternidad no tiene ni inicio ni final, pero el tiempo sí. Y Dios al principio había creado todo el universo sin un motivo para poder terminar. Siempre lo hizo para que fuese algo eterno, algo que pudiese traer felicidad, paz, alegría a todas aquellas personas que hiciesen parte de este reino. De hecho, dos partes de este reino siguen de esta manera. Pero esta parte que fue de alguna forma, digamos así, destruida, que el enemigo logró hacer con que el tiempo entrase, y el tiempo es este espacio entre la vida y la muerte. Entonces Dios ahora hace algo que, claro, tenemos que entender que ni los ángeles lo sabían, nadie lo sabía. Eso nos fue revelado a nosotros ya en el Nuevo Testamento. Hasta aquel momento todo Dios estaba hablando por símbolos, hablando de muchas formas, para que nosotros pudiésemos más tarde entender todo el plan completo, hasta que Jesús se revelase a nosotros, que ocurrió en el año, podemos decir así, en el año cero de nuestra época. O sea, ya hace aproximadamente 2000 años que Cristo ha venido y nació en este mundo. Entonces ahora es importante ver una cosa. Aquí nos habla de la Biblia nos habla de dos Edens. El Edén, donde estaba el enemigo, donde estaba el diablo, por así llamarlo, Lucifer, porque dice que en el medio, como lo vimos en la semana pasada, en medio del Edén, en medio del jardín de Dios, entre piedras de fuego, te movías. Y era Edén el jardín de Dios. Entonces había un Edén que era distinto del Edén que ahora Dios hace. Dios ahora va a crear una nueva creación que va a ser el principio del plan de Dios para la restauración de todo aquello que se ha perdido. Y vemos en el capítulo 2 de Génesis, eh, y lo dice así la Biblia, puedes conferirlo si tienes una Biblia, lo mires en tu Biblia, si no tienes una Biblia, puedes mirarlo por internet o adquirir una Biblia, pero yo leo lo que dice aquí. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día, lo santificó para que en ese día descansase de toda obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Estos son los primeros 4 versículos.
Lo primero que tenemos que entender, porque no quiero entrar en el tema de la creación, yo sé que todo esto hace parte del plan de Dios. Muchas personas no creen en la Biblia porque dicen, ¿cómo puede ser que en 6 días Dios creó el mundo? En los originales, en los textos originales, nunca habla de días de 24 horas, habla de eras. Estas eras pueden ser centenas, pueden ser millares, pueden ser millones de años, no lo sabemos. Habla de tiempos. Dios lo fue creando en tiempos. Cuando Dios hizo los árboles, cuando Dios hizo los peces, los animales, y por final Dios hizo el ser humano. Dios nunca eh, puso días de 24 horas. De hecho, la Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, para Él no existe el tiempo. Para nosotros sí. Nosotros estamos dentro del tiempo. Como dije, prisioneros del tiempo. Entonces, el hecho es que Dios en 6 días crea un nuevo, vamos a decir así, un nuevo jardín, un nuevo Edén, y es interesante porque Dios pone este Edén dentro del otro Edén. Lo que pasa es que este Edén que Dios hizo y que Dios creó para que el hombre viviese en él, porque Dios preparó todo un entorno para ponernos a nosotros. Entonces, todo este Edén era algo que era de lo mismo, que era la misma, digamos, la misma esencia que era la eternidad. De hecho, era la eternidad. No había muerte, no había desgaste, los árboles crecían, eran extraordinarios. Las plantas, todo era algo precioso. Nosotros cuando vemos algo muy guapo decimos, esto es un Edén, es el jardín del Edén, es el paraíso. Entonces Dios cuando crea este nuevo planeta o Edén, como quieran llamarlo, lo pone dentro del otro. Entonces podemos entender por esto que hay dos. Hay la parte que está dentro del tiempo, en este mismo planeta, ¿vale? Y la parte que está en la eternidad. Entonces está allí dentro. Es como que Dios pone una burbuja dentro de algo que se está deshaciendo, que se está muriendo. Pero Dios pone la eternidad allí dentro. ¿Para qué? Para que esto tenga vida. Si podemos mirar a nosotros seres humanos, eh, nosotros estamos deteriorándonos a cada momento. A cada día que pasa nos hacemos mayores, el tiempo pasa sobre nosotros, pero Dios lo que quiere es poner dentro de nosotros la eternidad. La eternidad es el mismo. Cuando tú abres tu corazón a Dios, cuando tú te arrepientes y reconoces la vida que llevas, que viviste una vida apartada de Dios, haciendo cosas que no estaban de acuerdo con lo que tu propia moral lo dice, ya no lo digo ni que dice la Biblia, tu propia moral a veces dice, eso no está bien, pero somos llevados a hacerlo, pero Dios quiere poner dentro de este cuerpo que se está destruyendo la eternidad. Y de hecho, nadie piensa en morir. Nadie piensa que mañana puede terminar su vida. Pero ¿por qué pasa esto? Porque Dios puso en nosotros la eternidad y el hombre no fue hecho para morir. El hombre no fue hecho para que envejeciese, se enfermase, muriese. El hombre fue hecho para vivir eternamente. ¿Qué ocurrió? Ocurrió lo que estamos viendo, que el pecado entró en el mundo, que el hombre se dejó llevar por, por su propia concupiscencia, por su propia, vamos a decir así, manera de pensar, el deseo de ser más o tener más de lo que ya tenía, y esto le llevó al problema que vivimos hoy. Dios hizo una matriz que somos nosotros, que era Adán, que era Eva, y esta matriz es para que generase matrices o modelos. Mi profesión es joyería, es con que compro los cebos, ¿no? Para pescar. En realidad soy pastor, pero Dios me dio la posibilidad de trabajar como joyero y me gano la vida así hace muchos años. Eh, pero entonces yo cuando hago una joya y tengo que hacer varias, hago un molde. Si este molde está bien, todas las joyas saldrán bien, todos los moldes saldrán bien, todo saldrá bien. Pero si él tiene algún defecto, si él tiene algún problema, todas las piezas saldrán con el mismo problema.
Y esto es lo que ocurrió, que Dios hizo un molde perfecto, creó el hombre perfecto, creó el hombre, le puso todo a su alrededor, le dio todo lo que tenía, lo que era necesario, y creó todo un entorno para que el hombre pudiese vivir feliz, generar allí descendencia y vivir, vamos a decir así, eternamente. Mm, ¿Qué ocurre? Ocurre que Dios dentro, y es algo difícil de explicarlo, la verdad es que a veces me pregunto yo mismo, ¿por qué Dios puso en el medio, como dice aquí en el verso 15, dice así, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dijo este mandamiento, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no podrás comer. El día que comas, ciertamente morirás. Entonces, Dios pone en el medio del jardín el árbol de la vida. Y después dice él, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Podemos preguntar, ¿por qué Dios puso el árbol del conocimiento? Si Dios era consciente de que el hombre ya iba a equivocarse, iba a comer de este árbol o iba a hacer aquello, justamente aquello que Dios dijo para que no hiciese. Hay muchas controversias, muchas respuestas, unos dicen una cosa, otros dicen otra. Yo lo que entiendo personalmente, y no digo que esto sea porque la Biblia no nos dice por qué Dios lo puso, lo que sabemos es que Dios lo puso allí y tenía un objetivo de ponerlo. Yo entiendo que Dios, de la misma forma que dio a los ángeles la posibilidad de decidir, también al hombre le dijo, tú tienes la posibilidad de decidir. Aquí hay un árbol que te va a dar la vida y de él puedes comer, pero hay otro que te va a dar conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces tú tienes la posibilidad de no comer de él, depende de ti hacerlo. Eh, puede ser, no lo sé, puede ser porque a veces me lleva a pensar que el hombre quizás no estaba preparado en este momento para poder discernir lo bueno de lo malo. Pero bueno, esto es indiferente. El hecho es que Dios pone estos dos árboles allí y, y entonces el enemigo entra en acción, entra en escena. Él vivía allí también, o sea, Dios lo había lanzado a la tierra. Él estaba en el lado del Edén que fue destruido, de esta parte destruida, que era seguramente, como vimos en el otro estudio, era su morada o donde él habitaba, donde él hacía sus cosas, lo que fuese. Pero ahora Dios en este medio, ¿vale? Él pone el Edén eterno y él, de alguna forma, él entra y nos cuenta la Biblia que a través de una serpiente, él empieza como que allí a traer informaciones a Eva que ella no sabía. Le dice, ¿qué te dijo Dios? Y ella dice, bueno, Dios dice que no comamos porque el día que comamos o toquemos, esto es un añadido que ella puso porque puede ser que Adán le dijo para evitar que ella se acercase allí, dice, ni lo toques, ni te acerques, se exageró, la verdad es que Dios dijo solamente no comas del árbol. Y ella dice, Dios nos dijo esto, dice, hombre, claro, si Él sabe que el día que tú comas de este árbol serás semejante a Él, conocedor de las cosas. Creó una expectativa, un gusanillo dentro de la mujer y entonces ella va y come del árbol. El enemigo no lo sabía, Eva y Adán tampoco lo sabían, pero allí estaba el principio de la restauración de todas las cosas. Allí estaba cuando Dios ahora va de alguna forma a recuperar y a restaurar todo aquello que se había perdido. ¿Dios podía hacerlo por él mismo? Sí, sí podía hacerlo, porque él tiene poder para hacerlo, pero no sería legal. ¿Por qué? Porque Dios él se lo da al hombre. Él pone el hombre y dice, ahí lo tienes, tú gobernarás, pondrás nombre a los animales, eh,
tú lo cuidarás, y es interesante esta palabra, lo cuidarás, ¿cuidar de qué? No solamente lo cuidas y lo guardes, porque allí es como Dios decía, algo va a pasar, tú ten cuidado. Entonces, eh, pasa esto, ¿vale? El hombre entra en esta dinámica de querer saber todas las cosas, de querer ser igual a Dios, el enemigo se mete por el medio y como dije, legalmente Dios le había dado al hombre el jardín del Edén para esto. Claro, si Dios ahora vuelve atrás y dice, no, voy a retomarlo otra vez, el diablo diría, eso no está justo, no es justo. Entonces, yo lo que miro muchas veces es en la vida normal de hoy, en la vida cotidiana de hoy. Supongamos que alguien te regala un piso muy bonito. Te lo regala con todo, mira, tú tienes de todo aquí, todo esto es tuyo, te firmo un papel, te firmo ante notario una documentación, te hago una, un documento que aquello es tuyo, ¿vale? Entonces, tú eres propietario de este piso, legalmente tú eres propietario. El propietario anterior te lo regaló, te lo dio, hizo la escritura, está tu nombre, todo es tuyo, no hay error. Viene alguien y te dice, oye, mira, yo tengo una mansión en tal sitio que es 20.000 veces más guapa que esto, es mucho mejor que esto. Pero yo te la doy si tú me das esta documentación y la pones a mi nombre. Entonces yo te cambio una cosa por la otra, ¿vale? Pero dice, es que yo vivo bien aquí. Sí, pero tú pides vivir mejor. El que te dio esto podía darte más. Él no te dio más porque no quiso, pero yo puedo darte más. Tú vas a tener la capacidad de vivir en un sitio mucho mejor. Ahora, tienes que firmarme este documento, ¿vale? Constando que esto es mío y después yo te doy lo otro. Y tú vas y firmas esta documentación, firmas esto ante notario de la misma forma y después te das cuenta que fue un engaño, que aquello realmente, pues lo que esperabas que fuese no era exactamente lo que esperabas que fuese. Yo pregunto, delante de un juez, cuando tú conscientemente, cuando tú con tu capacidad de pensar firmas un documento a alguien que aquello le pertenece, el juez no puede hacer nada. Tú vas a decir, es que me engañó. Mm, Es relativo, porque si fuese de esta manera, todas las personas decían, mira, no me gustó lo que el otro me dio, pues yo quiero volver atrás. Legalmente, no se puede hacer esto. Y entonces, legalmente, el hombre vendió sus derechos, ¿vale? De comunión con Dios, vendió sus derechos de posesión de este planeta, los vendió al enemigo. En el libro de Mateo y varios libros, cuando Jesús es, en el Evangelio, cuando Jesús es tentado, el diablo llega, dice, mira, si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra, porque a mí me fueron dados. Él lo deja bien claro, a mí me fueron dados. Entonces, de alguna forma, y vamos a ver, porque es muy tremendo lo que vamos a ver más adelante, ¿vale? De alguna forma, el diablo, él tiene el control, él tiene el dominio, él tiene la autoridad sobre este planeta. Él tiene la autoridad sobre este planeta, pero en este momento que el hombre le entrega al enemigo los derechos de este planeta, claro, la eternidad deja de existir para el hombre, porque el hombre, él decide ahora salir de esta comunión, él pierde esta comunión con Dios. Cuando Dios se acerca al hombre, al ser humano, a Adán y a Eva, y le dice, ¿dónde estáis? ¿Será que Dios no lo sabía? Claro que lo sabía, pero estaba preguntando, ¿dónde estás? Porque él quería que ellos le dijesen lo que había pasado. Entonces ellos llegan a Dios y dicen, es que estamos escondidos porque nos dimos cuenta que estamos desnudos y nos escondimos. Eh, y Dios le dice, ¿cómo sabes que estás desnudo? ¿Has comido del árbol de conocimiento? Mm, Adán y Eva eran, porque cuando vimos en el estudio pasado, cuando leemos Dios los creó a su imagen y semejanza, dice a su resplandor. Este resplandor de la eternidad
este resplandor que era el resplandor de Dios, como vimos cuando Moisés se juntó allí en el monte Sinaí, cuando subió y se juntó con Dios, bajó con su rostro resplandeciente, cuando Jesús se manifiesta su divinidad y en el monte de la transfiguración delante de los discípulos dice que es un brillo tremendo. Cuando Jesús se presenta a Pablo en el camino de Damasco, más de lo mismo. Entonces esta luz, este resplandor que estaba sobre Adán y Eva, esto se desvaneció porque en este momento entró el tiempo. Cuando ellos aceptaron la propuesta del enemigo de Lucifer, cuando aceptaron la propuesta del diablo, ellos dejaron de vivir la eternidad y entraron en este momento, entraron en el tiempo. Entraron en el tiempo, aceptaron, es como si hubiesen salido. Ellos pueden decir así, caramba, Eva dice, yo comí y sigo viva, no he muerto, o sea, no era algo venenoso que me matase, pero esto es como cuando tú quitas una flor de la rama de la planta, la flor no muere al momento, ella deja de recibir la savia, deja de recibir los ingredientes necesarios para mantenerla con vida, pero no muere al momento, ella va muriendo poco a poco. Fue lo que ocurrió con Adán. El hecho es que Dios lo tenía todo preparado, porque entonces Dios le dice a Adán, ¿qué has hecho? Y él, como siempre, como nosotros somos, ¿no? Le pone la culpa a la mujer y después le pregunta a la mujer le pone la culpa al diablo y le dice al diablo lo mismo y él no tenía excusas ya, porque lo que el diablo quería hacer era estropear la matriz que Dios había creado. Dios habría creado esta matriz del ser humano a su imagen y semejanza. El diablo dijo, bueno, Dios lo hizo a su imagen, yo voy a destruirlo, voy a acabar con esta matriz. Y hoy los moldes que van saliendo, que somos nosotros, somos la consecuencia, ese molde estropeado, salimos vamos a decir, con este ADN ya de alguna forma estropeado. Y por eso somos lo que somos, por eso hay tanta maldad en el mundo, por eso ocurre lo que ocurre, porque nosotros permitimos, el ser humano permitió que de alguna forma el mal entrase dentro de nosotros, la matriz se estropeó, pero Dios, ahora que Él hace, propone una nueva matriz, pero una matriz ya sin defecto. Otra vez, Dios, ahí está su plan de la restauración, Él va a hacer una matriz que ya no tenga este problema, o sea, un hombre que no tenga dentro de él la semilla del pecado, porque nosotros permitimos, nuestros primeros padres permitieron que la semilla del pecado entrase, entonces ahí se estropeó todo y sigue el hombre naciendo y ya nace con fecha marcada para morir. Nadie existe eternamente hasta que Dios no venga, entonces sí vivimos eternamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre entrega los derechos del planeta, los derechos de la Tierra, le entrega al enemigo y con esto el propio planeta está sufriendo las consecuencias. ¿Por qué? Porque los animales eran perfectos, allí no se morían, comían el césped seguramente, o lo que fuese, frutas, lo que fuese, pero ahora los animales se volvieron feroces, los animales tienen para sobrevivir comer a otros y así por delante. O sea, el planeta se auto empezó a destruir en aquel momento, porque el hombre es responsable por él. El hombre es responsable, el hombre tenía que cuidarlo y no hizo su trabajo bien hecho. Dejó que el enemigo le comprase o le engañase, para comprarlo como sea, los derechos que él tenía sobre el planeta. No hubo manera de volver atrás. Lo firmó, aceptó, pensó que es tremendo, ¿no? Pensó que él iba a ser como Dios cuando Dios lo había hecho a su imagen y semejanza. Sin embargo, él cree esto y entonces él acepta una situación. Podemos pensar, ¿qué necesitaba más? No vivía bien, no tenía todo, no sabemos cuántos años o cuántos miles de años o cuántos millones de años estuvieron viviendo aquí en este planeta, un el Edén que Dios ha creado. No sabemos, la Biblia no nos pone fecha de cuánto tiempo Adán y Eva, nuestros primeros padres, estuvieron viviendo en la eternidad que Dios ha creado. El hecho es que en un momento dado, ellos decidieron, pues mira, queremos algo más. Y nosotros somos así, ¿verdad?
siempre parece que no estamos satisfechos, siempre queremos algo más y algo más y algo más. Y muchos venden su felicidad, muchos venden su bienestar, muchos venden su salud, muchos venden muchas cosas para poder adquirir más, más, más y más y no saben que esto que están vendiendo, estos que están entregando, les va a traer solamente daño. No tienen idea. ¿No? Jesús contó varias parábolas de personas que eran así, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y él dice, ¿qué sabes tú si mañana van a pedir tu alma? Entonces, la vida con Cristo es lo único que va a darnos la verdadera felicidad, una felicidad que no está fuera, no es lo que tú tienes, es lo que tenemos dentro de nosotros. El Salmo 23, que habla de un pastor que David conoce, nosotros muchas veces lo leemos de una forma equivocada. Siempre se lee, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y este nada me faltará siempre habla de cosas externas, porque nada es aquello, no me faltará la comida, es lo que entendemos, ¿no? No me faltará el trabajo, no me faltará la ropa y así por delante. Pero en el original dice, el Señor es mi pastor, nunca me faltará, no me faltará. O sea, no es que nada te va a faltar, no es que él va a estar contigo donde quieras. Y a seguir, dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, allí tú estarás conmigo. Entonces, nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos quisieron más. Yo te aconsejo, el más que quieras tener, tenlo en Jesús. Busca a Dios. Él te va a dar lo que necesitas. Te va a dar lo que tú eres capaz de administrar bien. Eh, y gloria a Dios por esto, ¿no? Porque a veces queremos más de lo que tenemos. Y esto trae al hombre desgracia y trae al hombre los problemas que vemos en esta humanidad. Bueno, aquí me quedo. eh, Continuaremos ya a ver si rápido mañana mismo sigo para no hacer vídeos muy largos. Y continuaremos con este asunto que es muy interesante y que vale la pena saberlo. Que Dios os bendiga.